Y le voy a pedir que abra su Biblia conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 5. Vamos a leer ahí del 5 al verso 9, de donde estoy tomando el tema de este mensaje. Dice la Escritura: había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, escuche lo que Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Yo quiero hablarles, le he titulado el mensaje, un milagro de restauración familiar. ¿Cuántos de ustedes en su vida personal, en su vida familiar, pueden decir: yo necesito restauración en mi familia? Déjenme iniciar hablándoles en primer lugar del valor de la palabra del Señor. Para poder llegar a este milagro que necesitamos conocer primero el valor de la palabra del Señor. Quizás ya hemos oído alguna vez que la palabra, el logos de Dios, es Jesucristo. Él es la verdad. Él es esa palabra por lo cual fueron creados los cielos y la tierra. Él es esa palabra viviente que es la fuente de vida eterna. Él es esa palabra que tiene autoexistencia, pues Jesús es Dios. Jesucristo, como la palabra de Dios, mis hermanos, la verdad de Dios, a través de su palabra, Él nos revela la mente de Dios, el corazón de Dios, los pensamientos de Dios, la plenitud de Dios, la santidad de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Todo lo que tiene que ver Dios es la revelación de Dios a nosotros. ¿Tú quieres conocer a Dios? Ahí está la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Es esa palabra, mis hermanos, que fue enviada y que no regresa vacía a Dios, sino que cumple el propósito de Dios y da fruto en el corazón de los hombres. Jesucristo es la palabra de Dios, es la respuesta de Dios también para la oscuridad en que se encuentran los hombres. ¿Qué estoy haciendo? Estoy mostrándote el valor que tiene la palabra de Dios. Jesucristo, la palabra de Dios, también es viva y es eficaz, nos dice ahí en Hebreos 4, ¿verdad? 12. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetrante hasta lo más profundo del corazón de los hombres, donde nadie puede entrar. Nadie, solo Dios, solo su palabra puede entrar hasta esa profundidad y puede producir cambios en el interior. Ahora déjenme mostrarles un pasaje donde Pablo habla a los cristianos de tesalonicenses y él habla diciendo lo que la palabra de Dios está obrando, está haciendo. En 1 Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, fíjese lo que está diciendo Pablo, cuando recibieron la palabra de Dios, dice que oísteis de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué hace la palabra de Dios cuando tú la oyes, cuando tú la escuchas, cuando tú la recibes? ¿Qué hace la palabra? Actúa. Esta palabra actuar en el texto griego significa que la palabra opera, trabaja
obra interiormente. Eso hace la palabra de Dios en los creyentes. ¿Cuántos son creyentes? Mientras tú oyes la palabra de Dios, la palabra actúa dentro de tu corazón, dentro de ti. Ahora, déjenme decirles una cosa. Todos, ¿cuántos? Todos necesitamos cambios. Todos necesitamos restauración en nuestra vida, principalmente como familias. Todos necesitamos de la palabra de Dios que puede entrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y actuar mostrándonos todas esas cosas que se encuentran ahí dentro, que nos afectan y nos dañan como familia. Yo no sé si usted recuerde cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, y en ese diálogo Jesús le dijo: mujer, trae a tu marido. Y ella le contestó y le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho. Fíjense la palabra de Jesús: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. ¿Cuántos maridos había tenido? 5. Y con ninguno la había hecho, ¿verdad? 5. Pero luego le dice Jesús: pero el que ahora tienes no es tu marido. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús habló su palabra. Y al hablar su palabra, ¿qué creen que hizo la palabra? Entró a lo más profundo del corazón de esta mujer samaritana, de tal manera que ella corrió a su aldea donde vivía a decirles a todos que había encontrado a alguien que le había revelado todo lo que había en su corazón. Era la palabra de Jesús. Jesús conoce perfectamente bien todas nuestras obras. ¿Cuántas? Todo lo que tú y yo hacemos, Dios, Jesús lo conoce. Todo lo que hacemos bien o todo lo que hacemos mal, las cosas por las cuales Dios está en contra de nosotros, así como Jesús le habló a la iglesia de Éfeso y le dijo a ella: yo conozco tus obras. Y le dijo de las cosas buenas que hacía la iglesia, pero luego le dijo: pero tengo algo contra ti. Y luego a otra iglesia le dijo, a la iglesia de Pérgamo, le dijo lo mismo: yo conozco tus obras. Y habló de cosas buenas que hacía la iglesia de Pérgamo, pero luego le dijo: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Hoy, mis hermanos, hoy, en este día, seguro Dios nos hablará por medio de esta historia que vamos a leer, esta historia de este milagro que hizo Jesús, y nos va a decir a través de la historia: yo conozco tus obras. Casa de oración, sábado en la tarde: yo conozco tus obras, las cosas buenas que haces como familia, pero también conozco las malas cosas que haces como familia, y tengo estas cosas contra ti. Seguro Jesús, mis hermanos, siempre nos va a decir las cosas que están, o sea, las cosas que tú y yo tenemos, las cuales Él está en contra de nosotros. Siempre lo va a hacer, pues es para nuestro bien. Amén. Puedes voltear con tu hermano y decirle: mira, cuando Él te hable, las cosas que están contra ti es para tu bien, no es para mal. Ahora, Jesús, mis hermanos, Jesús es la suprema autoridad, la palabra. Voy a repetirlo: Jesús es la suprema autoridad, la palabra. Y Él nos va a mostrar a través de esta historia de este hombre que Él hace el milagro, cómo Él tiene autoridad sobre la vida de todos nosotros los hombres, sobre nuestras familias, cómo por su palabra Jesús puede hacer un milagro de restauración, y tanto que lo necesitamos. Isaías 55:11.
dice la Escritura. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios nunca regresa vacía a Dios? Nunca. Es decir, cuando está diciendo que no regresa vacía, es que está diciendo no regresa a mí sin haber logrado el objetivo y el plan o propósito que yo tengo por enviar esta palabra, sino que hará, dice, lo que yo quiero. Es decir, va a actuar, va a producir, va a ejecutar la palabra de Dios, lo que Dios quiere, y dice, y será prosperada. ¿Qué quiere decir prosperada? Que será efectiva, exitosa, poderosa, para bien, en aquello para que la envíe, es decir, su voluntad. Ese es el poder de la palabra de Dios. Jesús es la suprema autoridad, su palabra. Por ejemplo, nosotros vamos a analizar el pasaje de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, unos versículos donde vamos a aprender ese milagro de restauración en nuestra familia, que todos los que reconocemos que necesitamos, lo vamos a buscar. Por lo tanto, en el contexto del Evangelio de Juan, Jesús nos mostró su autoridad, su suprema autoridad, primero en las bodas de Caná. En el capítulo de Juan, capítulo 2, verso 1 al 11, no lo vamos a leer. Vemos a Jesús hacer el milagro de convertir el agua en vino. Hizo este milagro por su palabra. Luego nos mostró su autoridad, su suprema autoridad también más adelante en Galilea, con el hijo de un oficial del rey que estaba enfermo, a punto de morir, y Jesús lo sana. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 46 al 54, ahí también aparece esto que estoy diciendo. Y ahora, mis hermanos, lo que nosotros vamos a aprender, Jesús está en Jerusalén, y ahí va a hacer un gran milagro. Evangelio de Juan, capítulo 5, del verso 1 hasta el 10. Ahora, si somos bien observadores, porque nos gusta estudiar la palabra, la Biblia, nos vamos a dar cuenta que estos tres milagros que yo te estoy hablando, de las bodas de Caná, el hijo del oficial y este milagro del capítulo 5, tienen que ver cada uno de estos sucesos con familias. ¿Con qué? Familias. Porque el corazón de Jesús está enfocado en una persona, pero está enfocado principalmente en una familia. Jesús está vivo, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él sigue obrando en cualquier lugar. ¿En dónde? En cualquier lugar. Jesús no está limitado a un solo lugar, ni tampoco a una sola manera de actuar. En su sabiduría, Jesús actúa de acuerdo a su conocimiento y de acuerdo a su voluntad, y así lo hace con cada uno de nosotros, en cada una de nuestras familias. Esa es su suprema autoridad. Hechos 13, verso 48 al 49. Mire cómo obra Él. Dice ahí, los gentiles, es decir, gente de otras naciones no judíos, oyendo esto, es decir, oyendo la palabra de Dios, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Cuántos de ustedes se regocijan y glorifican la palabra del Señor? Y creyeron todos, dice, los que estaban ordenados para vida eterna. Pero escuche al final. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que la palabra, se predicaba la palabra, y la palabra estaba tocando corazones, transformando y restaurando vidas, familias, y venían a los pies de Cristo. Familias restauradas por el Señor. En esta enseñanza
Tú y yo vamos a ver grandes verdades de la palabra de Dios. Esta historia de este milagro de Juan capítulo 5 que hizo Jesús, con el cual restauró la vida de un hombre, yo la quiero aplicar en esta tarde en forma espiritual a la vida de cada familia. Y para empezar, ahí en Juan, quiero que vayas en tu Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1. Y antes de iniciar, yo te quiero explicar lo que es restauración, para entender lo que vamos a hablar. El tema es un milagro de restauración, ¿qué? Familiar. Un milagro de restauración familiar. La palabra restauración significa varias cosas. Significa reparar. ¿Qué quiere decir? Un milagro de reparación familiar. ¿Se oye bien, no? Algunos necesitamos y una buena reparación. Pero también significa recuperar. Hay muchas familias aún dentro de la iglesia que están heridos, están dañados, están lastimados, no se hablan, etcétera, muchas cosas, y se necesita que el Señor haga un milagro de recuperar la relación familiar, la armonía familiar, el amor familiar. Pero también restauración significa renovar. Cuando nuestras casas ya han pasado años y por ahí ya la humedad, ¿verdad?, ha hecho que algunas cosas no estén bien, ¿qué hacemos? Renovamos. Hacemos cambios ahí en la casa para que se vea mejor. Pero también restauración significa algo, renovar algo que ha sido dañado. Es volver al estado que antes se tenía. ¿Cuál estado? El estado por el cual Dios hizo las familias. Así que, Evangelio de Juan 5:1. Vamos a iniciar a aprender. ¿Quieres aprender? ¿Cuántos quieren aprender? Bien. Después de estas cosas que sucedieron en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, había una fiesta de los judíos y subió Jesús. ¿A dónde subió? Dígame, Jesús. A Jerusalén. Repito, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a... ¿Dónde estaba la fiesta? En Jerusalén. Se dice, mis hermanos, que Jesús asistió, no se nombra qué clase de fiesta era la que había en Jerusalén. Los judíos tenían 3 fiestas muy importantes que se celebraban en Jerusalén. Y era obligatorio, de acuerdo a la ley, asistir a estas fiestas. Así que no se nos dice cuál, ¿verdad? Las 3 fiestas que era la fiesta de la Pascua, como nosotros estamos a punto de como celebramos, ¿verdad? La semana de Pascua, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos o la fiesta del Pentecostés. No se nos dice cuál fiesta, pero sin embargo, a estas fiestas, algo muy notable, a estas fiestas asistían todas las familias de Israel. Todas las familias, era una gran celebración. ¿Y cuál era el motivo de estas fiestas, de esta celebración? Adoración, agradecimiento a Dios. Eso era el motivo de las fiestas. No era el cotorreo, era ir y adorar a Dios, ¿verdad? Porque yo recuerdo en mi pasado, cuando era joven, no le haga yo me acuerdo que iba al templo, a las fiestas del templo ahí de mi colonia, donde yo vivía en la colonia del Fresno, pero yo iba a las fiestas del templo por las muchachas, no por adorar a Dios. Pero cuando aprendí y conocí al Señor, ahora vengo a sus fiestas a adorarlo. Como hace un momento lo hemos adorado tú y yo, ¿no? Bien,
algo digno de considerar es que Jesús estaba ya revelándose a la gente que Él era el Mesías en una manera cada vez más pública. Por eso, el asistir Jesús a estas fiestas judías en Jerusalén era la oportunidad de Jesús para manifestar su suprema autoridad a una gran cantidad de familias y ser parte de ayudar a sus necesidades. Ese fue el propósito por el cual Jesús fue a Jerusalén a esta fiesta. Cada jueves, cada sábado como hoy, cada domingo como mañana, aquí en casa de oración, toda familia venimos a adorar a Dios, ¿sí o no? No los oigo bien emocionados, ¿eh? Venimos a adorar a Dios y ser agradecidos con Él, ¿no? Y Jesús está aquí entre nosotros. En nuestra fiesta que celebramos, cada reunión que tenemos, Él está aquí. Aquí le cantamos y Él canta con nosotros. Aquí le exaltamos su nombre con gozo y Él se goza con nosotros. No lo vemos, pero Él está aquí gozándose. Pero por otro lado, Jesús nos enseña algo bien importante a cada familia. Jesús nos enseña a ser fieles en nuestra adoración a Dios, así como Él mismo era fiel en el cumplimiento de ir y adorar a Dios al asistir a estas festividades. Así de esta misma manera Él espera que cada una de nuestras familias seamos fieles en buscar adorar a Dios siempre, adorarlo como cantábamos, siempre te adoraré, ¿verdad? Siempre te adoraré, cantábamos. Que nada nos impida, que nada nos interrumpa estar en esta gran fiesta con el Señor. Amén. Ahora, va lo triste. Es triste, pero vemos a muchas familias, desde padres e hijos, en no darle tanta importancia al asistir a la congregación para adorar y celebrar a Dios. Vemos a muchos padres y a muchos hijos venir cuando tienen tiempo, cuando tienen ganas, cuando no hay otra cosa más importante que hacer de acuerdo a ellos. Y yo creo, mis hermanos, que en esa forma de pensar hay la necesidad de ser restaurados. ¿Cuántos creen esto? Hebreos 10:25. Miren lo que nos dice Hebreos 10:25. Dice ahí, no dejando de congregarnos. ¿No dejando qué? Esta palabra no dejando es como decir, no te apartes, no te alejes, no te separes de congregarte. No lo hagas. Como algunos tienen por costumbre. ¿Como quién? Algunos. Esta palabra por costumbre quiere decir que algunos tienen el hábito, algunos tienen la práctica, algunos tienen la forma de actuar de esa manera, que dejan de congregarse, se apartan, se alejan, se separan, porque no le dan la importancia a esta celebración. Y luego nos dice, sino exhortándonos. ¿Qué debemos hacer entre nosotros? Animarnos. Eso es lo que quiere decir aquí la palabra exhortar. Sino animándonos unos a otros. A lo mejor sí tiene que haber una exhortación, ¿verdad? Oye, hermano, ¿por qué no has venido? Oye, hermana, ¿por qué no ha ido toda tu familia a la iglesia? Siempre te sentabas a un lado de mí y ya no te he visto. ¿Qué ha pasado? Exhortándonos a no dejar de reunirnos, a no dejar de celebrar a Dios, a ser fieles, como Jesús nos está enseñando en este pasaje, que Él era fiel para ir y celebrar a Dios, ¿verdad? Y tanto más, dice, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida del Señor. ¿Cuántos saben que la venida del Señor está cerca? En cualquier momento nos va a sorprender, pero que nos sorprenda celebrándolo. Amén. Ahora, desde aquí Jesús necesita hacer un milagro de restauración en muchas familias que no buscan a Dios con gran pasión,
con gran compromiso, que les da igual si asisten o no asisten. ¿Qué más? Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 2 al 4. Dice: y hay en Jerusalén, a donde fue Jesús, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Aquí en este versículo, tú y yo vamos a darnos cuenta que Jesús viene al estanque de los necesitados. Jesús siempre va a estar donde hay necesitados. Y yo sé que esta tarde hay gente necesitada, hay gente que necesita restauración en su vida y restauración en su familia, restauración en el esposo, la esposa, los hijos. Yo sé que hay gente aquí que necesita ese milagro del Señor, el milagro de su palabra, de su suprema autoridad. Ahora, en estos versículos que leímos, déjenme decirles algunos puntos a considerar que son importantes. Primero, nos menciona la puerta de las ovejas, cerca de la puerta de las ovejas. ¿Qué es lo que se nos dice? En el griego se nos da la idea que era el corral de las ovejas. Había un corral donde se guardaban las ovejas, y eran ovejas que muy posiblemente las que se ofrecían de sacrificio en el templo. A un lado de ese corral de las ovejas, a un lado de ese corral estaba el estanque de agua. Un estanque para proveer agua, ahí lavaban, no en el estanque, pero ahí con esa agua lavaban las ovejas antes de sacrificarlas. Había que limpiarlas. Este estanque se llamaba Betesda, y quiero que ponga atención porque Betesda significa casa de misericordia. En la traducción Reina Valera, así como se traduce, significa casa de misericordia. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿El corral de las ovejas? ¿El estanque de agua? Lo importante, mis hermanos, es que después se nos menciona que en este estanque había 5 pórticos, 5 columnas, donde podían descansar los enfermos y protegerse de las inclemencias. Era un lugar de amparo para los enfermos. Y así es de igual manera cuando nosotros venimos a la iglesia, mis hermanos. Nosotros encontramos la fuente de agua viva, que es la presencia de Dios. Cada vez que tú vienes a adorarlo, cada vez que vienes a la iglesia, siempre va a estar la fuente de agua viva aquí para poder limpiarnos, para que en cada reunión nosotros podamos también encontrar descanso. Es muy posible que muchos de nosotros, cuando venimos a la reunión, venimos enfermos, espiritualmente hablando, ¿verdad? Ya no igual que ellos, o quizás puede ser una enfermedad física, pero yo quiero hablarte más hoy en lo espiritual, en la familia. Muchas veces venimos a la iglesia y venimos con tantos problemas que necesitamos descanso. Necesitamos protección de las inclemencias de la vida, y la presencia de Dios es nuestro amparo donde podemos ser sanados. Fue en ese lugar donde se nos dice que había acostados, sentados, una gran cantidad de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Y estos eran personas con una gran necesidad, que vivían en desesperación, que no podían hacer nada, que su estado les impedía lograr cosas. Y este es uno de los puntos importantes, la multitud de personas en necesidad. ¿Cuál crees que era la imagen de todo esto ahí
junto al estanque de Betesda. Yo no sé si te ha tocado alguna vez ir a algún hospital del Seguro Social o al ISSSTE. ¿Te ha tocado? ¿Cuánta gente enferma? Por todos lados. Cada piso con una enfermedad diferente, ¿verdad? Los de cáncer, oncología, los de traumatología y todas las enfermedades. Y claro, mientras nosotros estamos sanos, aparentemente, físicamente, pues no prestamos tanta atención a esas necesidades. Pero ¿qué podemos aprender de todos estos enfermos que se nos están presentando, que estaban en el estanque de Betesda? Que esta es realmente la condición espiritual de los hombres en el mundo, que viven en una gran necesidad espiritual porque son enfermos, ciegos, cojos, paralíticos espiritualmente por sus pecados, que viven sin esperanza alguna. Son inválidos espirituales que necesitan la suprema autoridad de Jesús para un milagro de restauración personal y para un milagro de restauración familiar. Pero no solamente los hombres del mundo, no solamente es la condición del mundo. En la iglesia también encontramos a muchas familias que vienen, se congregan, escuchan la palabra de Dios y sin embargo viven ciegos, cojos, paralíticos espiritualmente, y los vemos con esas mismas necesidades que ocupan un milagro de restauración familiar de parte del Señor Jesús, que es la suprema autoridad con su palabra. Te pongo un ejemplo, porque a veces decimos, no, en la iglesia no puede pasar esto. Te voy a hablar de una iglesia, la iglesia de la Odisea. Ellos necesitaban una restauración urgente en sus vidas. Dice en Apocalipsis 3, 14 al 18, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Ahí está lo que yo mencionaba hace un momento. ¿Qué quiere decir? Que Él conoce nuestras obras, que Él conoce todo de nuestra vida. ¿Cuánto? Yo puedo decir, no, yo estoy bien, pero Él conoce realmente en qué estoy bien y en qué no estoy bien. Ojalá fueses, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Algunos piensan, cuando habla de frío y caliente, piensan frío alejado de Dios, caliente cerca de Dios. No se está refiriendo a eso. Que no eres frío ni caliente, no eres normal, vamos a decirlo de esta manera. Pero por cuanto eres tibio, a veces vienes, a veces no vienes, a veces haces cosas, pero no hay un compromiso genuino con Dios. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Se fijan? Esta era una iglesia que decía, no tengo necesidad de nada, y sin embargo estaban enfermos, ciegos, cojos, desventurados, miserables, como toda esta multitud que estaba ahí en el estanque, ¿verdad? Tanto el mundo como nosotros, las iglesias, necesitamos a Jesús. Necesitamos su suprema autoridad. Necesitamos de un milagro en nuestras familias, porque hay muchos que viven inválidos, paralizados, que sí vienen a la iglesia, pero sus vidas no muestran la obra de Dios en ellos. Por ejemplo, pensemos por un lado aquellos esposos
que se la pasan todo el tiempo peleando, discutiendo, vienen a la iglesia, pero regresan a su casa y parece todo un campo de guerra. Y sus hijos lo están viendo todo. Y cuando llega el domingo, les llega la espiritualidad. Y les dicen, vámonos a la iglesia todos, vámonos a la iglesia, alístense, vámonos. Santiago capítulo 4, verso 1 dijo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? O por otro lado vemos a hijos venir a la iglesia, pero llevar vidas ligadas a la vida del mundo, se emborrachan, ofenden a sus padres, ofenden a la familia, no son responsables. Mis hermanos, la verdad es que necesitamos un milagro de restauración familiar. Necesitamos un milagro de parte de Dios. Ahora bien, se dice que estos hombres enfermos, necesitados, esperaban el movimiento del agua, pues un ángel de vez en cuando descendía de tiempo en tiempo, agitaba el agua, y el primero que descendía después del movimiento quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Quiero aplicar esto a nosotros como iglesia. ¿Cuántas familias vienen a la iglesia? ¿Cuántas vienen a las aguas del Señor? Pero ¿saben qué? Hay muchas familias que vienen esperando algo especial para sus vidas. Vienen buscando algo especial para sus vidas, pero no se comprometen a obedecer a Dios, no quieren dejar de pecar, no quieren dejar de vivir como viven, y no sucede nada en sus vidas en cada reunión. Así como entraron, salieron inválidos, cojos, ciegos, paralíticos espirituales. Ponen su confianza en un evento especial, esperan un milagro de parte de Dios, pero ponen sus condiciones. Ahora, no descartamos que lo que se está diciendo, que movían ángeles de tiempo en tiempo el agua, no descartamos la posibilidad de una actividad sobrenatural de parte de Dios como pasaba en el estanque. Pero el punto principal, mis hermanos, no está centrado en eso. El punto principal está centrado en que Jesús vino al estanque de los necesitados con el propósito de manifestar su gloria. Y Jesús es Jesús es la verdadera agua que puede calmar nuestra sed. Jesús es la verdadera agua que puede calmar nuestra necesidad, nuestra enfermedad, nuestro problema, nuestra incredulidad, nuestra frialdad. Solo Jesús lo puede hacer. Y es en esta situación que nos encontramos en nuestro tiempo. Hay necesidad dentro de la iglesia. Pero muchos buscan algo en que aferrarse que pueda ayudar a sus necesidades. Por ejemplo, vemos personas que buscan solo su sanidad, pero sin comprometerse con Dios. Hay familias que vienen, buscan la solución de sus problemas económicos, pero en eso están centrados. Hay quienes buscan solo la solución de sus problemas familiares, pero ahí están puestos sus ojos en eso. Pero no buscan al Señor para una entrega, un compromiso de vivir para Él, dejando que Él haga su voluntad en sus vidas. Mis hermanos, no era una casualidad, ni era una coincidencia que Jesús viniera a este estanque, porque debía manifestar su poder y su autoridad para dirigir la mirada de todos estos necesitados hacia Dios, pues necesitaban ser restaurados, pero necesitaban cambiar su mirada de ese estanque y poner su mirada en Jesús. Y esto es lo mismo con nosotros.
No es una casualidad reunirnos. Aquí está Jesús en medio de nosotros. Y Él quiere manifestar su poder de autoridad en diversas maneras para enseñarnos a dirigir nuestra mirada solo a Él, porque Él es el único que puede restaurarnos. Nadie más lo puede hacer. Juan 5:5. Ve conmigo ahí, por favor. Dice, uno de ellos, ¿de quiénes? De los enfermos, había estado enfermo durante 38 años. Se nos está presentando la situación tan crítica en que se encontraba este hombre paralítico, un inválido por 38 años. ¿Pueden pensar cómo se encontraba este hombre? 38 años ahí y no había esperanza para él. Totalmente desalentado, desamparado, se encontraba solo, sin familia ni amigos que pudieran ayudarlo, aunque esperaba de la misericordia de ellos. Quizás había visto cómo otros habían sido curados en el estanque y regresaban a sus casas llenos de júbilo, pero para él no había remedio. Este hombre solo esperaba la muerte que podía poner remedio a su condición. Y quizás tú eres alguien como este hombre. Quizás tú tienes tantos años viniendo a la casa de Dios y vives paralítico, te encuentras desalentado, desamparado, crees que estás solo, sin familiares, sin amigos que te puedan ayudar, y quizás has llegado a pensar no vale la pena vivir. Y como significa Bethesda, ¿verdad? Casa de misericordia, vives siempre esperanzado que alguien se compadezca de ti y no haces nada. No obedeces al Señor, solo vives creyendo que saldrás de tu situación por la misericordia de otros. No por la misericordia del Señor, por la misericordia de otros. Por otro lado, quizás eres alguien como este hombre paralítico de 38 años, tienes muchos años de venir a casa de Dios, levantar tus manos, cantar, pero sigues en el mismo estado paralítico espiritual. No te comprometes con Dios, no estás dispuesto a ser cambiado, sigues viviendo en ese estado inmóvil sin hacer nada para Dios. Tu actitud indiferente, apática, piensas, aquí dicen esto, pero yo hago esto, lo que yo quiero. Y esas cosas son las que Dios tiene contra ti. Pero déjame decirte algo. Jesús vino a este mundo por los miserables. Y yo era uno de ellos, yo no sé tú. Jesús vino por los desamparados, por los enfermos, por los perdidos, por los paralíticos, que por causa de su condición, la condición de sus familias, están destruidas, están deshechas y necesitan un urgente milagro de restauración por parte del Señor. Yo así estaba y levantaba mis manos y decía, Señor, restaura mi casa, mi padre, mis hermanos. Ese era mi clamor. Juan 5:6. Cuando Jesús lo vio acostado ahí, ¿a quién? A ese hombre que tenía 38 años inválido. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que había estado enfermo tanto tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Este hombre, mis hermanos, atrajo la atención de Jesús más que ningún otro. Y esto fue por la condición en la que se encontraba, los años que llevaba afligido por su enfermedad, 38 años. Queridos hermanos, muchos de nosotros hoy
atraemos la atención. Jesús ve la condición en la que nos encontramos, tantos años de venir a la iglesia, escuchando la palabra, y no hemos obedecido. Tantos años y no hemos prestado atención. Seguimos con las mismas actitudes, la misma forma de vivir. Así como este hombre, Jesús nos observa y ve nuestra gran necesidad que tenemos. Un milagro de necesidad. Pero dice que cuando Jesús lo vio, esta palabra es bien interesante, porque esta palabra significa que Él tuvo gracia para este hombre. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros esta tarde. Gracia sobre nosotros, sobre nuestras familias. Gracia por la cual podemos ser sanados, no porque lo merezcamos tú y yo. Esta palabra que vio significa que el Señor conoce perfectamente bien nuestra condición como este hombre. Conoce tu condición. Jesús conoce cuál es nuestra condición cuando venimos a la iglesia. Conoce cuál es nuestra condición cuando andamos en la calle, cuando andamos en el trabajo, cuando vivimos como familia. Nada se le pasa al Señor, nada podemos esconderle. Él conoce perfectamente bien nuestras obras, las buenas y las malas. Esta palabra también que Él lo vio, significa que Jesús vio el corazón de necesidad de este hombre. Y eso es lo que hace Jesús esta tarde. Él mira la necesidad de nuestro corazón, de nuestras vidas. Él mira la necesidad de tu familia, de cómo nos encontramos alejados de Dios, aunque pareciera que estamos cerca. Jesús mostró su misericordia por la condición de este hombre. Este hombre esperaba misericordia de los demás, pero de quien necesitaba la misericordia era de Jesús. Y Jesús le mostró su misericordia. Dice que cuando Él lo vio, supo todo sobre su condición y tuvo compasión de él. Esa es la misericordia que tú y yo necesitamos. Esa es la gracia que tú y yo necesitamos del Señor. Posiblemente a veces llegamos a creer que Jesús no conoce nuestros sufrimientos, que Él no conoce nuestras formas y actitudes de vida o nuestros dolores. O muchas veces llegamos a pensar que estamos desamparados, solos, que nadie nos puede entender por lo que estamos pasando. Nos creemos únicos. Pero no es así, hermanos. En Éxodo, capítulo 3, verso 7, nada más con este verso, quiero mostrarte que no es como a veces pensamos. Dice Éxodo 3, 7, le dijo a Moisés, Dios a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Dios, mis hermanos, ve nuestra condición. Por eso, aunque es extraño, Jesús le preguntó a este hombre y nos pregunta a nosotros, ¿verdad? A él le preguntó y le dijo: ¿quieres ser sano? Jesús conocía perfectamente bien que todos aquellos enfermos necesitaban ser sanados, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué le preguntó entonces que si quería ser sanado? Jesús lo que quería, mis hermanos, con esta pregunta era llevar a este hombre a darse cuenta de su total incapacidad y confesar cuán necesitado estaba de Jesús. Porque mira lo que dice en el verso 7, Juan 5, 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Mire en qué estaba él aferrado, ¿verdad? En qué estaba centrado. Pero con la pregunta, Jesús quería hacerle ver su incapacidad. Y eso es lo que hace con nosotros.
Aunque este hombre anhelaba entrar a las aguas para ser sanado, este hombre reconocía su total incapacidad para hacerlo. No había la posibilidad alguna que alguien le pudiera ayudar y poder entrar al agua a tiempo, ¿verdad? El único que podía ayudarlo es el que le está preguntando: ¿quieres ser sano? ¿Quién es? Dígalo, ¿quién es? Jesús. Mis hermanos, es necesario que reconozcamos nuestra incapacidad y nuestra necesidad y dejemos de meter la mano buscando algo que no es posible, y reconozcamos y confiemos que tú y yo necesitamos a Jesús. Solo Él puede ayudarnos, solo Él puede restaurar tu vida, solo Él puede reparar tu vida, solo Él puede reparar tu familia. Ya no la riegues más. Se me vino a la mente, a mí me gusta reparar cosas. Yo tengo en mi casa una caja de herramientas, ¿no? Hay cosas que sí las puedo hacer y las hago. Hay cosas que me cuestan trabajo, pero las logro. Entonces un día yo quería reparar mi boiler. Y ahí estoy metiéndole la mano al boiler, y pues no me salía, ya lo quise prender y casi me quema la cara. Entonces dije, no, tengo que reconocer que el único que puede repararlo es el que conoce bien de eso. ¿Sí o no? Pues miren, hermanos, así como eso, tenemos que reconocer que el único que puede reparar tu vida y la de tu familia es Jesús. Nadie más puede hacerlo. Mientras tú no reconozcas tu incapacidad, mientras tú no le confieses al Señor y le digas: Señor, necesito tu ayuda, restáurame, restaura mi familia. Mientras no creas esto, no vas a ver un milagro. ¿Cuántos quieren ver un milagro? Mira, mientras tú no reconozcas, tu casa seguirá viendo las consecuencias de tu invalidez espiritual. Tu casa seguirá sufriendo por tu condición en la que te encuentras. Tu casa seguirá en un profundo dolor por muchos años. Reconoce y dile: Señor, yo necesito esta restauración. Juan 5, verso 8 al 9. Escuche lo que Jesús le dice, porque eso te va a decir Jesús esta tarde. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y ese día era día de reposo. Qué palabra de Jesús, poderosa, viviente, creadora, confrontadora, llena de autoridad y de vida. Jesús le dio a este hombre la orden. ¿Qué le dio? La orden más asombrosa que un hombre pudo haber recibido, pues era alguien que tenía 38 años sin poder caminar. Y Jesús le dijo 3 cosas: levántate, toma tu lecho y anda. Qué desafío fue para este hombre que acababa de confesar su completa incapacidad, su total necesidad de ser ayudado. Pero ¿sabes qué? Este hombre creyó a la palabra de Jesús. Este hombre obedeció la palabra de Jesús, de suprema autoridad sobre su vida, y al instante fue sanado. No cuestionó la orden, no se opuso a la orden, no se resistió a la orden, no preguntó cómo le voy a hacer, simplemente obedeció. ¿Quieres un milagro de restauración familiar? Jesús te dice, escucha, Jesús te dice: levántate. ¿Quieres un milagro de restauración en tu familia? Jesús te dice: levántate. Y levantarte, hoy Jesús te está dando la orden de moverte, de ir a otro lugar,
de dejar ese estado en el que has estado por muchos años, aunque vienes a la iglesia, ese estado de apatía, de dejar esa actitud en la que te has mantenido durante tantos años. Levántate, ya deja esa actitud, deja a un lado, ya no dañes más a tu familia, ya no permitas que más consecuencias vengan a tu familia. El Señor te dice, levántate. Sí, levántate de esa pereza en la que has estado. No estudias la palabra, no aplicas la palabra a tu vida, no lo obedeces, no dedicas tu vida a Dios. Levántate. Deja de sentirte derrotado. Deja de estar pensando de esa manera. Deja de buscar en otros la ayuda. No te aferres a otras cosas, sino aférrate a lo que te estoy diciendo. Levántate. Levántate. Isaías 61 dice, el profeta, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Este es el tiempo de levantarte, iglesia. Este es el tiempo de que oigas la orden del Señor y obedezcas, creas su palabra. Él te dice, deja ya ese estado de apaciguamiento, de letargo, solo pensando en tus cosas. Deja esas pésimas actitudes que has tenido y resplandece, comienza a resplandecer, porque eso es lo que yo te doy, mi luz. En Marcos 2:11, no lo busque, pero en Marcos 2:11 hay otro paralítico que Jesús levanta, aquel que los 4 hombres por un techo lo subieron, abrieron el techo y lo bajaron donde estaba Jesús. La casa estaba llena de personas. Y Jesús le dice, me llama la atención, porque este paralítico Jesús le dice, levántate, toma tu lecho, y luego le dice, vete a tu casa. ¿Dónde es el primer lugar donde te deben ver levantado por el milagro de Jesús? Dime dónde. En tu casa. Ahí es donde deben de ver que ya no eres el mismo. Ahí es donde deben de ver que tus actitudes ya no son las mismas. Ahí es donde deben de ver que tu apatía ya no existe, ya se quedó en otro tiempo, porque te has levantado. Amén. Deja de quejarte, hermano. La segunda cosa que le dijo, levántate. Y luego que le dijo, toma tu lecho. El lecho, mis hermanos, para este paralítico, representaba la condición en la que se encontraba durante 38 años. Pero este lecho, al tomarlo consigo, era la evidencia del milagro de restauración que Jesús hizo en su vida. Tomar el lecho para nosotros en aplicación es la manera evidente del milagro de restauración que el Señor ha hecho en tu vida. Y esa experiencia es tu victoria. Que con tu testimonio, ese lecho tomado es tu testimonio presentado o visto por los demás. Es dejarles ver a las demás personas lo que Jesús ha hecho por ti. Cómo Jesús ha hecho evidente ese milagro en tu vida. Que la gente pueda decir, oye, yo te conocí, tú eras bien mal hablado. Y ahora no dices ninguna palabra fea. ¿Cómo lo hiciste? Tomar el lecho, mis hermanos, significa también humildad. ¿Por qué humildad? Porque nunca debemos olvidar que por la gracia y la misericordia del Señor fuimos sacados de ese estado de invalidez en el que estábamos. Esto quiere decir que no podemos permitir más el orgullo, la altivez, la soberbia en nuestra vida. No podemos hacerlo.
porque no es por nuestros méritos. El que restaura nuestra vida y nuestra familia es Jesús. Todo es por Él. Y ese debe de ser siempre nuestro testimonio. Un testimonio que tú lo evidencias, que la gente lo puede ver en ti. Tomar el hecho significa el desafío y la determinación de atestiguar que somos un milagro del Señor. ¿Cuántos de ustedes atestiguan en su vida que son un milagro del Señor? Acepta el reto, acepta la determinación de enfrentar la burla de los demás, el oprobio de otros. El desafío y la determinación es mostrar que ya no quieres tu condición pasada, ya no estás dispuesto a volver a ella. Dios te ha confrontado, te ha sacado de ahí y ahora tienes una nueva meta, un nuevo fin, un nuevo propósito a seguir. Ahora escúchame, no podemos andar sin antes habernos levantado primero y haber tomado el lecho. Porque la tercera orden del Señor, primero es levántate, toma tu lecho, y la tercera es anda. Y andar significa vivir, caminar, ir en pos. Y cuando Dios nos dice anda, Dios no nos está dando una dirección diferente. Cuando Dios nos dice y nos da la orden de andar, no es cualquier dirección, es andar en la voluntad de Dios, es vivir en la voluntad de Dios, es ir en pos de la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. También esta orden de andar significa seguir la dirección del cielo, no más la de la tierra. Es decir, debemos vivir para las cosas del cielo. Debemos caminar en busca del reino de Dios. Debemos ir en pos de lo celestial y no de lo terrenal. Dice Colosenses 3, verso 1 al 4, dice ahí: si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis sido resucitado con Cristo. Concluyo, hermanos. Dios quiere hacer un milagro de restauración familiar. Jesús es la palabra de suprema autoridad. Solo Él puede hacer este milagro poderoso en nuestras vidas, en nuestras familias. Yo les pregunto en esta tarde, ¿cuántos de ustedes desean este milagro de restauración en su vida y en su familia? Si tú lo deseas, ponte de pie, por favor. Necesitamos, mis hermanos, dejar de buscar y estar esperanzados en otras cosas que no sean el Señor. Necesitamos reconocer que solo Jesús puede hacer la obra en nuestras vidas. Solo Él. Y Él da esta orden: levántate, toma tu lecho y anda. Levanta tus manos. Dile al Señor: Señor, restaura mi vida. Haz ese milagro. Si tú has vivido en apatía, si tú has vivido en tus pensamientos, en tu propia voluntad, aunque has oído la palabra del Señor, pero has seguido haciendo lo que tú quieres, dile esta tarde al Señor: Señor, aquí estoy delante de ti, oyendo tu palabra, oyendo tu orden, y yo me levanto. Yo obedezco, Señor. No cuestiono, aunque no lo entienda. Yo hago caso a tu palabra, Señor. Tomo mi lecho. El dar ese buen testimonio, el dar esa evidencia del milagro que has hecho en mi vida, Señor, en donde quiera que ande. Que no esconda más esa evidencia,
que no calle más esa evidencia. A lo mejor se burlen de mí, a lo mejor la gente me critique, pero no me importa, Señor. No me importa, porque has hecho la obra poderosa en mi vida. Y la tercera orden es que me dices: anda, vive, camina, condúcete, buscándome, buscando las cosas del reino de Dios y de su justicia. Y déjame decirte lo último que le dijo Jesús a este hombre en Juan 5:14. Dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Señor, no quiero que alguna cosa peor venga. Recibo tu milagro. Restaura mi vida. Restaura mi familia. Que ese milagro sea completo. Lo voy a creer. Y voy a hacer lo que yo tenga que hacer, Señor, para que así sea, conforme a tu palabra. Adóralo, exáltalo, porque Él es el que hace la obra en ti y en tu familia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy. Tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Estamos delante de ti hoy reconociendo que te necesitamos, Señor, que necesitamos de tu ayuda, necesitamos que nos cambies, Señor. Dile: aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy.
Dispuestos estamos, Señor. Gracias por tu palabra. Tú estás, Señor, continuando esa obra que comenzaste en nosotros, en cada familia, y la perfeccionarás. Confiamos en ti, Señor. Nos entregamos a ti y te creemos a ti. Amén. Dale un aplauso al Señor.